Buenas noches, iglesia, y gracias por estar conectada al servicio en mitad de semana de la Iglesia Cristo Puerto Rico. Espero que estén bien, que hayan podido disfrutar de su día. Y hoy les quiero compartir esta escritura asombrosa que se encuentra en Salmos 27:1. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Amén, iglesia. Y qué asombroso saber que tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege, un Dios en el cual podemos confiar, un Dios en el cual podemos poner nuestra esperanza en Él y llenarnos de valentía, sabiendo que vamos a enfrentar obstáculos teniendo a alguien que nos va a ayudar a sobrepasarlos. Y eso los quiero animar, iglesia, en esta noche, a que podamos confiar en Dios, podamos motivarnos, llenarnos de su palabra y llenarnos de esa valentía para que así podamos enfrentar cualquier obstáculo que nos encontremos. Ahora vamos a orar para que Dios tome control del servicio. Dios, gracias por este día que nos han dado. Gracias por un día más de vida, Dios. Gracias porque podemos estar en esta noche escuchando tu palabra, Dios, alabándote. Te pido que tomes control del servicio, que todo pueda salir bien y podamos poner en práctica lo que aprendamos hoy. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero cantar, 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 cantar al Señor por siempre. Quiero cantar, 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 cantar al Señor por siempre. Oh, doy lo mejor, doy lo mejor. Oh, doy lo mejor por ti. Oh, oh, oh. Doy lo mejor, doy lo mejor. Oh, doy lo mejor por ti. Quiero orar, 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 orar al Señor por siempre. Quiero orar, 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 orar al Señor por siempre. Oh, doy lo mejor, doy lo mejor. Oh, doy lo mejor por ti. Oh, oh, oh. Doy lo mejor, doy lo mejor. Oh, doy lo mejor por ti. Quiero amar, 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 amar al Señor por siempre. Quiero amar, 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 amar al Señor por siempre. Oh, doy lo mejor, doy lo mejor. Oh, doy lo mejor por ti. Oh, oh, oh. Doy lo mejor, doy lo mejor. Oh, doy lo mejor por ti. Quiero servir, 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 servir al Señor por siempre. Quiero servir, 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 servir al Señor por siempre. Oh, doy lo mejor, doy lo mejor. Oh, doy lo mejor por ti. Oh, oh, oh. Doy lo mejor, doy lo mejor. Oh, doy lo mejor por ti. Quiero palmar, palmar, palmar al Señor por siempre. Quiero palmar,
Palmar, palmar al Señor por siempre. Oh, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Oh, oh, oh. Doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Oh, oh, oh. Doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Muy buenas noches, familia y amigos que nos están escuchando en esta noche. Mi nombre es Sigfredo Santiago y me corresponde, ¿verdad?, hablarles sobre la contribución, que es una parte dirigida hacia Hope y la otra parte hacia la iglesia, para, ¿verdad?, poder seguir haciendo que la iglesia siga moviendo y llevando el mensaje. Por favor, acompáñenme a Marcos 12, versículo 41. ¿Verdad? Y esta escritura me impacta porque la hemos podido poner en práctica, tanto mi familia y yo, y hemos visto el resultado increíble que nos da el poder poner en la prioridad a Dios primero. Dice, Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. ¡Wow! Me impacta esta escritura, porque vemos como una viuda pobre dio todo lo que tenía. 2 monedas de cobre era todo lo que ella tenía. Y lo echó en la ofrenda hacia Dios, porque ella entendía que Dios lo era todo para ella. Ella entendía que Dios le iba a suplir, no importa lo que ella estuviese pasando. Sabía que al ella echar todo lo que tenía, Dios le iba a dar más. Y muchas veces podemos nosotros tener este corazón de dar de todo corazón, de dar de todo lo que tenemos hacia Dios, o muchas veces nos limitamos nosotros mismos, ponemos otras prioridades sobre Dios y negamos el dar de corazón. Para nosotros ha sido, ¿verdad?, en este tiempo un poco retante, porque nos hemos visto en situaciones un poco apretadas. Pero ¿sabes lo increíble de todo? Que Dios siempre nos ha dado en abundancia y hemos podido seguir aprobados. Mi joven no ha estado trabajando, ¿verdad?, desde julio. Ustedes saben que ella es maestra y pues Dios sabe todo y tiene un plan perfecto y pues no ha estado trabajando. Pero lo increíble es que Dios siempre nos ha dado en abundancia. ¿Por qué? Porque entendemos que el ponerlo a Él primero en nuestras vidas es lo más esencial. Tener ese corazón de reconocer que lo que tenemos es gracias a Él, que de igual manera nosotros tenemos que darle a Él y Él siempre nos va a suplir y nos va a dar de todo hacia nosotros, si nosotros ponemos todo nuestro corazón para Él. Así que yo te animo en esta noche a que cuando estés, ¿verdad?, para poder enviar el dinero a través de las diferentes plataformas, sea por PayPal o ATH Móvil, como tú estés haciendo los pagos hacia la contribución hacia la iglesia, lo puedes hacer pero con un corazón honesto, un corazón sincero. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo examina y sabe cómo tú lo estás haciendo. Pon a Dios primero siempre en tu vida y Él te va a dar en abundancia. Es una promesa que tenemos siempre de parte de Él y Él la va a cumplir. Así que yo te exhorto esta noche a tener el corazón como esta viuda pobre. Oremos por la contribución. Muy buenas noches, Padre. Gracias nuevamente por un día más de vida, por la oportunidad de poder
estar aquí, poder compartir de tu palabra y sobre todo animarnos, Padre, a entender que tú eres el creador de todo, de lo que tenemos, y que todo lo que tenemos es gracias a ti, y que tú nos das, Padre, para que nosotros podamos dar nuevamente a ti, Padre, pero que lo podamos hacer de todo corazón. Dios Padre Todopoderoso, yo te oro que tengamos ese corazón como esta viuda pobre, que Padre ha marcado, ¿verdad?, en nuestras vidas este mensaje grandemente. Ves como ella, sin tener nada que ofrecerte, solamente esas 2 monedas de cobre lo hizo, Padre, y cómo al sol de hoy nos da esa enseñanza tan grande que tenemos que poner todo nuestro corazón hacia ti, que de igual manera tú nos vas a proveer. Padre, gracias por ese ejemplo en la Biblia que nos ayuda, Padre, a entender nuestro compromiso y nuestra relación contigo, Padre. Gracias nuevamente, mi Dios, y todo te lo pido y lo oro en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, familia, y eso quería compartirles. Que tengan una excelente noche. Nos vemos. Marchando en la luz de Dios, 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 marchando, 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 marchando en la luz de Dios, marchando, 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 marchando en la luz de Dios. Ahora en inglés. We are marching in the light of God. 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 We are marching, marching, we are marching, oh, we are marching in the light of God. We are marching, marching, we are marching, oh, we are marching in the light of God. Siyahamba yukae kweko, siyahamba yukae kweko, siyahamba yukae kweko, siyahamba yukae kweko, siyahamba, hamba siyahamba, oh, siyahamba yukae kweko, siyahamba, hamba siyahamba, oh, siyahamba yukae kweko. Marchando en la luz de Dios, 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 marchando, 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 marchando en la luz de Dios, marchando, 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 marchando en la luz de Dios. Muy buenas noches, Iglesia de Cristo de Puerto Rico. Bienvenidos a este servicio virtual de mitad de semana. Mi nombre es Jerry para los que no me conocen y en la noche de hoy tengo el placer de compartir con ustedes la clase del servicio de hoy, que se titula Guerrero. Y esta clase va dirigida especialmente a los hombres, aunque si eres fémina, de seguro hay muchas cosas que te pueden aplicar y que puedes aprender, pero va más dirigida, ¿verdad?, a lo que es el carácter de los hombres. Guerrero. Definitivamente pienso
que Dios en su infinita sabiduría puso en el ADN del hombre un espíritu guerrero. Por eso desde niño nos llama tanto la atención lo que son las pistolas, las espadas, las películas de guerra, de acción, de superhéroes y todo este tipo de cosas que envuelven a un hombre guerrero, ¿verdad? Y yo no fui la excepción. De niño me encantaban este tipo de películas, especialmente las películas de artes marciales, de ninjas, samuráis. Y de hecho, en esta presentación, ¿verdad? Que estoy mostrando aquí, utilicé, ¿verdad? Lo que es la imagen de un samurái y encontré este quote, ¿verdad? Que dice: un guerrero no es el que siempre gana, es el que siempre lucha. Y definitivamente, cuando eres un guerrero, tú estás dispuesto a luchar. Para eso, por eso te llaman un guerrero, porque estás entrenado y adiestrado para eso. Y estuve, ¿verdad?, buscando un poquito de información acerca de los samuráis. Y es bien interesante que la palabra samurái significa servir y proteger. Y como discípulos, ¿verdad?, es parte de lo que es ser un discípulo. Servir a los demás, servir al perdido y definitivamente proteger lo que es nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra familia. Así que no estamos muy lejos, ¿verdad?, de lo que es un samurái. Y lo más que me llamó la atención es que, ¿verdad?, estos guerreros que existían en el siglo X, se dejan llevar por un código de normas que se llama Bushido, que significa, ¿verdad?, traducido al español, camino del guerrero. Y está compuesto de varias cosas, como lo son la justicia, el coraje, la benevolencia, la cortesía, la honestidad, el honor y la lealtad. Valores y virtudes que definitivamente nuestra sociedad necesita y nosotros como discípulos debemos modelar. Y es interesante porque si un samurái se alejaba de este camino, tenía que cometer un harakiri. Harakiri es un ritual donde el samurái se suicida. Probablemente lo has visto en películas. Y específicamente en el área del estómago, con un cuchillo corto se atravesaban el estómago. Y es porque para ellos entendían que la mente estaba en esa área y por eso lo hacían siempre en esa área del estómago. Pero definitivamente estos samuráis estaban preparados para la batalla. Se preparaban por años, igual otros guerreros que se preparan desde niños para poder, ¿verdad?, estar listos, porque es mucho lo que tienen que aprender y ejecutar y practicar para poder ser buenos guerreros. Pero definitivamente un guerrero debe estar preparado. O sea, si hoy te dan una espada o un arma para que salgas a la guerra mañana, probablemente no te va a ir bien porque no estás preparado. Y definitivamente, como discípulos, tenemos que estar preparados para la batalla. Siguiente slide.
¿Para qué nos estamos preparando? Dice Primera de Pedro 5, versículo 8 al 9. Tengan cuidado y estén siempre alerta, pues su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan sus ataques, manteniéndose firmes en la fe. Recuerden que los hermanos de ustedes en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. O sea, lo creas o no, te guste o no, la realidad y la verdad es que estamos en una guerra espiritual. Una guerra cuyo enemigo, nuestro enemigo, está buscando a quien tumbar. Está buscando a quien destruir. Y obviamente, el guerrero que no esté preparado va a ser presa fácil. Y esto no es un enemigo como puede pasar en alguna guerra, que tú tienes un enemigo, pero ese enemigo está esperando a ver si tú te mueves o si tú lo atacas para contraatacar. Este enemigo no es un enemigo pasivo, es un enemigo que nos va a atacar. Por eso dice la Escritura, resistan los ataques. Y definitivamente la única forma que podemos resistir los ataques, que podemos ser guerreros victoriosos, es preparándonos para esa batalla. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo ha sido la batalla para mí? ¿Hay algún pecado que te haya dominado? Pornografía, maldecir, mentir, engañar, ataques de rabia, no poder controlar tu furia, tu enojo, ignorar a las personas o incluso a los problemas, inmoralidad, etc. ¿Cuál es ese pecado? Si hay alguno que te domine. Es importante que lo puedas identificar, porque Satanás, como astuto, él no va a andar tirando puños al aire. Él, cuando identifica una debilidad, por ahí es que te va a atacar. Por esa área donde eres vulnerable. Tienes que preguntarte si odias tu pecado, que se muestra al verlo como Dios lo ve. Piensa en esto. Si una persona con malas intenciones entra a tu casa, escala a tu casa y se mete en tu casa, tú no lo vas a tratar con suavidad, como que no, tú, ¿verdad? Espero yo que tu instinto sea un instinto agresivo en tratar de sacar a esta persona de tu casa. De la misma forma, tenemos que ver el pecado como un intruso que se ha metido en tu casa y que tú no puedes permitir que te destruya, tú no puedes permitir que robe tu salvación. Por ende, tienes que verlo con odio, tienes que verlo con ese deseo y esa actitud de quererlo sacar de inmediato. Pregúntate si tienes un hermano en el cual confiesas tus luchas y tus pecados. Es importantísimo, ¿verdad? La Biblia nos enseña que debemos confesar nuestros pecados.
Y es de la única manera que podemos arrojar luz a Satanás. Él le encanta la oscuridad. Ese es su campo de batalla. Y mientras tengamos cosas en la oscuridad, es donde él se siente cómodo, donde él definitivamente gana. Ese es su campo de batalla, esa es su zona ideal, esa es su casa. La guerra contra los vietnamitas fue bien difícil para los norteamericanos, porque los vietnamitas tenían unos túneles que cruzaban de un lado a otro y ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no lo sabían. Ellos estaban en su terreno, o sea, ellos sabían cómo moverse, por dónde moverse, y por eso se les fue tan difícil. Igual Satanás. Satanás en la oscuridad es donde él sabe trabajar. Tienes uno o dos hermanos a los cuales ves y animas de manera constante. Es importante también que nosotros no solamente recibamos ayuda, sino que podamos ayudar a otros. Eso es activamente, ¿verdad? Estar en la batalla, ayudando a otros hermanos a poder, ¿verdad? Trabajar en sus batallas y sus luchas. ¿Estás implementando actualmente alguno de los siguientes, como lo es un plan de lectura bíblica? Sabemos cuán importante, en sin número de ocasiones lo hablamos y lo seguimos hablando, de la importancia de poder leer tu Biblia, de la importancia de tener una rutina de oración, o sea, un tiempo de oración en el cual sea constante, al igual un tiempo de discipulado donde podamos, ¿verdad? Unos con otros ayudarnos a ser mejores para Dios. Dice en 1 de Juan 3:6, el que permanece cerca de él no practica el pecado, pero el que vive entregado al pecado nunca lo ha visto o conocido. Si tú no ves tu pecado de esa manera y lo sigues practicando, es porque no estás entregado a Dios, sino al pecado. Eso no puede caber en la vida de un discípulo definitivamente. Y tienes que preguntarte, ¿cuáles son las principales áreas en las cuales Satanás te va a atacar? Y son principalmente 4 áreas y las voy a tocar una a una. La primera es la física. Muchas veces pensamos que, como se trata de una guerra espiritual, el aspecto físico no es tan importante. Y sí lo es, porque está todo conectado. Si físicamente no estás bien, emocionalmente te afecta y mentalmente, y por ende, al final te afecta espiritualmente. O sea, está todo conectado. Por eso es importante cuidar todas y cada una de estas 4 áreas. La primera es preparado para la batalla físicamente. Una de las cosas que definitivamente tenemos que procurar es poder comer bien, alimentarnos bien. Y cuando digo alimentarnos bien o comer bien, no significa de comer mucho en cantidades exorbitantes, sino de manera saludable. Que puedas identificar qué cosas son saludables en tu dieta y puedas, ¿verdad?, comer de manera saludable. Les cuento rapidito, hace una semana, un mes, a mí me dio COVID. Y una de las cosas que dijo la doctora fue, el virus se alimenta del azúcar. Evita lo más que puedas las azúcares y enfócate en proteínas y vegetales, especialmente vegetales verdes. Porque esas 2 fuentes batallan contra el virus.
es importante que podamos alimentarnos bien. Eso nos va a ayudar a mantener una salud física. Tomar agua, y, ¿verdad? Yo no soy nutricionista ni doctor, pero he buscado información, estoy tratando de llevar una vida saludable. Incluso cuando nació mi hijo Fabián nos dimos cuenta de muchas cosas con las cuales nos alimentábamos que no eran saludables, y cuando él nació tuvo una condición que tuvo que llevar una dieta específica, y vimos cómo esa dieta lo ayudó en su condición hasta el sol de hoy, que está completamente bien. Así que la alimentación es bien importante en nuestra vida física. Descansar lo necesario. Una persona cansada es una persona que no puede dar una buena batalla, así sea una batalla espiritual. Cuando estamos cansados estamos vulnerables, y Satanás se va a aprovechar. Así que es importante que podamos descansar, que podamos identificar cuántas horas de descanso necesitamos. No todo el mundo funciona de la misma manera. Incluso por las edades, un adolescente se entiende que tiene que dormir de 8 a 10 horas. Yo, por ejemplo, si paso varios días durmiendo 6 horas solamente, me empiezo a sentir muy cansado y vulnerable a enfermarme. Así que cuando eso pasa, digo, no, tengo que dormir 7 horas, 8 horas en los próximos días para poder recuperar. Ejercitarte regularmente. Está más que comprobado, puedes buscar información de que el ejercicio es importante. Y si te pones a analizarlo, para mí el cuerpo humano fue diseñado para estar activo físicamente. Antes el ejercitarte no era tan importante, porque físicamente estabas activo. Los trabajos no eran detrás de un escritorio ni en una computadora, eran regularmente trabajos físicos. Se caminaba porque no había transportación. Hoy en día es todo lo contrario. Es una vida muy sedentaria, por ende necesitamos ejercitarnos. El ejercicio nos ayuda a estar alerta, a estar activo, a tener energía, y todo esto es necesario para una batalla, incluso una batalla espiritual. Preparado para la batalla mental. Reconoce, maneja y toma responsabilidad de tus propios pensamientos. O sea, es importante, a veces nuestra mente se nos va y empezamos a pensar cosas, incluso cosas pecaminosas, y hasta nos podemos sentir diantres. Yo soy un discípulo y estoy pensando en esto. Es importante que hagas esa introspección, y es saludable que medites en eso para que trabajes con tus pensamientos y puedas también confesar cuáles son esas luchas mentales que tienes, y puedas pedir lo que necesitas, lo que quieres, lo que prefieres claramente, de manera directa y honesta, porque las personas no están en tu mente, no pueden saber lo que tú estás pensando. Pero sí, si dejamos saber qué cosas nos ayudan, qué cosas por las cuales estamos luchando, definitivamente podemos recibir ayuda. Cuando estamos bajo estrés, poderlo identificar. Y es importante que mantengamos nuestras convicciones sin tornarnos adversarios, o sea, sin tornarnos controversiales, en el sentido que entremos en discusiones, porque un discípulo va a ser controversial. Jesucristo fue controversial, pero Jesucristo no entraba en discusiones, simplemente enseñaba, dejaba saber cuál era su convicción, y el que la quiera aceptar, que la acepte; el que no, pues se respeta, pero cada cual, ¿verdad?, en lo suyo, sin
tornarnos adversarios, sin volvernos, ¿verdad? Poner esa división que nos divide en las diferentes maneras de pensar. Y definitivamente más cuando no son asuntos de salvación como política, estatus, sociales, ese tipo de cosas no debemos permitir que Satanás las utilice para dividirnos. La batalla emocional. A los hombres se nos hace muchas veces difícil lo que es esta área emocional, porque lamentablemente de niños nos enseñan a que las emociones son para las niñas y es completamente incorrecto, porque a veces en nuestra cultura lo emocional lo vemos como algo débil, como algo que no debe tener un hombre, y debemos identificar cuáles son las emociones cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos alegres, cuando nos sentimos enojados, cuando nos sentimos frustrados, cuando ¿verdad? Tenemos rabia. O sea, ese tipo de cosas, de emociones, es importante que podamos identificarlas y que podamos entender cuáles son esos detonantes que nos llevan a lo que es el enojo, a lo que es la frustración, y podamos evaluar cuáles son con precisión nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Porque todos tenemos debilidades, pero igual tenemos fortalezas. Y como toda guerra usa estrategia, o sea, la guerra no es agarra un arma y dale por ahí para abajo. O sea, si tú vas a los tiempos de los inicios de los guerreros, tenían estrategias para ganar batallas, para ganar guerras. Y no es diferente en nuestra vida espiritual, en nuestra guerra espiritual. Tenemos que ser estratégicos y esas áreas de debilidad poderlas proteger y sacarle provecho a las fortalezas. Si fuera un ejército y y tu fortaleza es ser un sniper, un francotirador, no te van a poner a guiar un tanque de guerra, no. Te van a poner un rifle en la mano y a disparar si ha dicho, ¿verdad? Porque esa es tu fortaleza. De la misma manera, utiliza tus fortalezas para resistir y poder mantenerte firme en esta guerra. Tenemos que estar dispuestos definitivamente a ayudar en las emociones y las necesidades de otros, pero procurando que no nos afecte a nosotros. Porque, como dicen por ahí, de nada vale desvestir un santo para vestir a otro. O sea, si ayudando a alguien te vas tú a afectar emocionalmente, pues no está bien. Ahora, tampoco podemos utilizarlo de excusa para no ayudar. Tenemos que buscar la forma de poderlo hacer sin que definitivamente nos afecte. Dice Filipenses 4, 6 al 7, no se angustien por nada, más bien oren, pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias. La paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo. Dice, no se angustien. Esto es importante para nuestra salud mental y emocional. La angustia nos lleva a no razonar. Y cuando no razonamos, no actuamos de manera correcta. Van a venir situaciones, van a venir problemas, todos los tenemos. Desde que somos niños empezamos ¿verdad? A tener problemas en la escuela, en nuestro vecindario, igual de adolescente, igual de adulto. Es parte de la vida. Pero no podemos dejar que esto afecte nuestra salud emocional y mental. Y como dice la Escritura
En vez de angustiarnos, debemos ir a Dios. Dios es el creador de todo, es el que está en control de todo. Qué asombroso es que podemos contar con Él, que podemos ir a Él y conectar con Él y decir, Dios, este es mi problema, esta es mi situación. Ayúdame a que no me angustie. Ayúdame a razonar, a actuar de manera sabia, de manera que te agrade, de manera que pueda salvaguardar mi salud mental y emocional. Y dice la Escritura, y no solamente lo dice la Escritura, estoy convencido de que es así porque lo he vivido. Dios te va a dar esa paz. Esa paz que ni tú mismo vas a entender. Porque a lo mejor tienes este problemón o esta situación, pero estás en paz porque has ido en oración a Dios y tienes la fe de que Él está en control y que definitivamente Él hará lo mejor y beneficioso para ti. Preparado para la batalla espiritual. Memoriza escrituras. Cuando vemos el momento en que Satanás tienta a Jesús, todo lo que utilizó lo vemos que fueron escrituras para contraatacar a Satanás y poderlo dejar nulo, poderlo desmantelar. Son las mismas escrituras que tú y yo tenemos en la Biblia, que definitivamente no solamente funcionaron porque era Jesús, sino porque era su palabra. Es la misma palabra que tú y yo tenemos, es el mismo poder. O sea, en otras palabras, tú quieres desarmar a Satanás, las escrituras, pero tenemos que saberlas para cuando venga la situación poder recordar y tener en nuestra mente, espérate, que Dios me va a cuidar, espérate, que Dios está en control, espérate, que Dios es justo, Dios me perdona, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que muchas veces Satanás utiliza la mentira, que es su lenguaje, para meternos en nuestra mente cosas que no son verdad. Tenemos que detenernos lo suficiente para escuchar el Espíritu. Muchas veces andamos tan ajetreados en nuestra vida cotidiana y probablemente oímos, hay una diferencia entre oír y escuchar. Oímos el Espíritu que nos dijo esto o aquello, pero no nos detuvimos a escuchar, por ende no prestamos atención y a consecuencia no tomamos la decisión más correcta o más sabia para nuestra vida. Limita el tiempo en las redes sociales, videojuegos, series de televisión, etc. Lo suficiente que puedas enfocar tu mente en estas cosas. No hay nada de malo con los videojuegos, a mí me encantan las series, pero definitivamente tenemos que también sacar suficientemente para enfocarnos en todas estas cosas de física, emocional y mentalmente. Porque estamos en una guerra. ¿Sabes? Si se ha sabido, ¿verdad? De tribus que cogen a los niños a cierta edad y los sacan de la tribu y los llevan a la selva, al monte, y tienen que ellos con sus propias manos matar a un león o algún animal salvaje. Y si transferimos eso a este tiempo, a esta sociedad en la que vivimos, pues obviamente nos caerían encima 20.000 agencias de maltrato, de protección a la niñez y todo lo demás. Pero ponte a pensar, si tu hijo, este niño de, ponle 9 años, tiene que ir
a luchar o a matar a un león, no va a estar perdiendo su tiempo en videojuegos ni en televisión. Va a estar entrenando para poder lograr eso. Y no es diferente, o sea, si tú me dieras a escoger entre un león y el mundo al cual mi hijo tiene que enfrentar con tantas cosas que están en contra, ¿verdad?, de lo que Dios enseña, definitivamente yo escogería el león. Porque no se compara con lo que estamos viviendo y al mundo que nuestros hijos van a enfrentar. Definitivamente necesitamos prepararnos, y aquellos que somos padres necesitamos influenciar estas cosas en nuestros hijos, definitivamente, porque necesitamos prepararlos, porque cada vez el campo de batalla es más difícil, es más oscuro, es más en contra de Dios, en contra de sus principios, en contra de lo que la palabra enseña. Es importante que con nuestro ejemplo podamos enseñarles a ellos. De ellos tienen suficientes ejemplos de lo que no debe ser un hombre. La sociedad quiere que sean flojos, que sean débiles, y nosotros necesitamos, ¿verdad?, como padres, o si eres hermano mayor, o si eres tío, si tienes influencia en algún niño, en algún joven, es importante que le enseñemos lo que es ser un hombre. Un hombre, no solamente un hombre no al extremo de machismo, sino un hombre espiritual que pueda definitivamente darle la batalla a Satanás. Y quiero dejarte con una asignación. Esta asignación, ¿verdad?, está de ti, ¿verdad?, hacerla o no. No te voy a preguntar ni te voy a llamar. Pero sí, si deseas, número 1, puedas ser vulnerable con alguien espiritual. ¿De cuál de estas 4 áreas, sea mental, física, emocional o espiritual, actualmente, en estos momentos, eres más vulnerable a ser atacado? Haz esa introspección. ¿En cuál de estas áreas estoy vulnerable? Y con esa persona que hables, busca a alguien que te pueda ayudar, ¿verdad? ¿Qué cosas vas a decidir ahora para mitigar esa vulnerabilidad? ¿Cuál va a ser el plan? Si es lectura, rutina de oración, tiempo discipulado, ayuno, lo que sea que tú necesitas para mitigar esa vulnerabilidad. Y sé humilde y escucha qué consejo te puede dar ese hermano con el cual estás hablando de este tema. Porque definitivamente necesitamos estar preparados. La batalla ya está ahí. O sea, no podemos dejarlo para luego. No tenemos 20 o 30 años para entrenarnos. Nos tenemos que entrenar ahora. Porque ya la batalla está ahí hace rato. Y en cualquier momento vamos a ser atacados. Porque Satanás quiere destruirnos. Satanás quiere destruir el mensaje de Cristo y su salvación. Y tú y yo no lo podemos permitir. Pero para eso tenemos que estar preparados. Para eso tenemos que ser guerreros que demos una buena batalla. Espero que eso les ayude en la noche de hoy. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Captives came back into Zion from their freedom.
When our souls were like the desert, and we stumbled on the street and found revival in the water, we became like men who dream. And yes, our mouths were filled with laughter, and our songs rushed like the stream where we washed our sorrows under. We became like men who dream. It shall be said among the nations, there's a God who shares our dreams. The Spirit moves our generation. Shed your tears and fill the stream. Who dream? We are shedding tears that flood the thirsty waters bed. Who dream? We are planting seeds of men. Who dream? God has done great things among us. Every eye now shines a gleam. A spark of light reveals the wonder. We became like men who dream. It shall be said among the nations, there's a God who shares our dreams. The Spirit moves our generation. Shed your tears and fill the stream. Who dream? We are shedding tears that flood the thirsty waters there. Who dream? We are planting seeds of men. Who dream? So let us go into the nations, plunging souls into that stream, and singing songs that stir the angels. We became the men who dream. It shall be said among the nations, there's a God who shares our dreams. The Spirit moves our generation. Shed your tears and fill the stream. Who dream? We are shedding tears that flood the thirsty waters there. Who dream? We are planting seeds of men who dream. We are the men who dream. We are shedding